Hola a todos, en el día de hoy les enseñaré a realizar unos aretes en forma de abanico. Para esto necesitaremos miyuki de color fucsia, miyuki turquesa, de color salmón, dorado y café. Además necesitaremos el hilo miyuki para poder tejer. También un herraje a su preferencia para colocarle a los aretes. Bueno, comencemos a realizar este hermoso diseño que pueden observar acá. Vamos a empezar a realizarlo paso a paso. No se pierdan un solo minuto del tutorial. Comencemos entonces. Por aquí les traje el esquema que he realizado para que me entiendan con mayor facilidad y claridad. Vamos a comenzar entonces en este primer paso. Para este primer paso vamos a comenzar con el miyuki de color café. Vamos entonces a ensartar 4 miyukis de color café. Observemos acá. Tenemos entonces 4 miyukis color café. Lo vamos a llevar hacia la parte de abajo del hilo. Yo empecé con aproximadamente 2 metros de hilo. Listo, observen acá. Entonces vamos a empezar este proceso pasando la aguja por dentro y por debajo de los 2 primeros miyukis cafés que insertamos. Listo, observen que son los 2 primeros. Paso la aguja y los organizo un poco de forma tal que me queden así. Listo. Una vez que estos estén así, vuelvo y paso la aguja para que me quede bien fina el inicio. Vuelvo y lo paso por los 2 del lado, la aguja por dentro de los 2 miyukis de acá del lado. Y vuelvo y meto la aguja, observen ya acá por la parte de abajo, por dentro de los 2 miyukis. Para completar entonces así 2 filas. Observen que acá se nos formaron una y 2 filas, ¿sí? Tenemos 2 filas. Acá acabamos de realizar esta parte del inicio. Listo. 1 y 2 filas. Observemos entonces que luego siguen otras 2 para agregar entonces estas 2 cafés, porque vamos a ir tejiendo de 2 en 2. Ensarto 2 de color café nuevamente, 2 miyukis cafés, paso la aguja. A mí me gusta que me queden las puntadas bien finas, bien resistentes. Entonces paso la aguja nuevamente por dentro de los 2 miyukis de la parte de abajo. Y nuevamente voy a subir, miren, cogiendo los 3 miyukis. Si observan, ahí cogí los 3 miyukis. Al principio hay que ir organizando un poquito el tejido. Recuerden que a la medida de que va avanzando va quedando más firme. Listo. Entonces ya insertamos nuevamente. Yo los organizo para poder meter los otros 2. Ahí vamos entonces obteniendo estas 3 filas.
Vamos a hacer la última nuevamente acá con 2. Cojo 2 miyukis color café nuevamente. Acá ya solo lo voy a pasar por el miyuki anterior, miren, por dentro del miyuki anterior. Lo organizo un poco y me devuelvo, miren, para que me quede la aguja nuevamente en la parte de encima y así poder ir tejiendo. Voy organizando, miren que aquí ya le di más orden. Listo, acá les muestro. Miren cómo van quedando. Empezamos con 4, luego agregamos 2 y finalmente agregamos otras 2. Ahora sí vamos a ir aumentando las filas. Listo. En este momento hicimos como decir este tallo. Listo. Vamos en esta parte de acá. Vamos entonces ahora, me dicen que aumenta a 3 filas. Miren, T igual a 3. 3 filas. ¿Sí? Este T es el total de las filas que tenemos acá, 3. Entonces, vamos a coger nuevamente miyukis. Entonces vamos a coger 4 miyukis cafés en esta parte. Listo, 4 miyukis cafés. Observen, cogí 4 porque voy a empezar a ampliar. Y voy a meter la aguja, miren. Voy a meter la aguja por debajo del hilo que une los 2 miyukis de abajo. Listo. Entonces vamos a meter la aguja, miren, por debajo del hilo que está uniendo los miyukis de abajo. Recuerden que metimos 4 color café. Listo, entonces aquí las voy a organizar y me devuelvo por dentro de los 2 miyukis cafés para que me vaya quedando de esta manera. Listo, ya llevo 2 filas, me falta una, entonces vuelvo y enfilo 2 miyukis cafés y ya lo voy a pasar por debajo del hilo anterior, ¿sí? Nuevamente también por debajo del hilo anterior. Estoy haciendo ahí una ampliación. Y me devuelvo por dentro, de los miyukis color café. Listo. Entonces aquí ya llevamos un total de 1, 2, 3 filas. Vamos entonces en esta parte del esquema. Luego me dicen que hay que ampliar para un total de 4 filas. Entonces acá, a partir de acá, vamos a empezar siempre enfilando 4 miyukis cafés. 4 miyuki color café. Listo. Siempre voy a empezar la ampliación con 4 miyukis. Mire que es que acá es más larga que la anterior. Voy a empezar con una ampliación. Entonces cogí 4 miyuki color café. Voy a pasar la aguja, miren por acá, por debajo del primer hilo, ¿sí? Por debajo del primer hilo que une los miyukis de abajo. Y me devuelvo por dentro
me devuelvo por dentro de los miyukis. Recuerden que esto se llama la puntada ladrillo. Acá estamos practicando nuevamente la puntada ladrillo. Yo lo metí entonces por debajo del hilo que une los miyukis de abajo. Listo, correcto. Vamos a continuar enfilando otros 2 miyukis color café y lo voy a pasar por debajo del hilo que une los miyukis de abajo. Y como notan, acá ya no hay hilo. Listo, voy a hacer una ampliación. Entonces, ¿qué hago? Cojo nuevamente 2 miyukis cafés y voy a pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior fila. Por debajo del hilo, miren. Por debajo del hilo de la anterior fila. Para poder hacer de esta manera una ampliación. Y me devuelvo por dentro. Me devuelvo por dentro de los miyukis. Aquí ya me va quedando más rígido mi tejido. Aquí ya completamos entonces 1, 2, 3, 4. 4 entonces filas en nuestro esquema. Vamos para otra ampliación. Me dicen que 5 filas de color café. Seguimos en ampliación. Empezamos siempre vamos a empezar nuestro tejido con 4 miyukis, enfilando 4 miyukis de color café. Y lo vamos a pasar por debajo. Observen, por debajo del primer hilo, por debajo del primer hilo de los miyukis que están en la fila de abajo. Esto, mira que lo pasé por debajo del hilo y me devuelvo por dentro. Me devuelvo por dentro de los miyukis. Siempre vamos a seguir así con toda la puntada ladrillo. Continuamos entonces ya día 2 hasta llegar al extremo. Día 2 miyukis color café y siempre pasando la aguja por debajo del hilo, por debajo del hilo que sujeta los miyukis de la fila de abajo. Recordemos que está la puntada ladrillo. Los invito a que vean el tutorial donde explico paso a paso la puntada ladrillo. Nuevamente lo voy a pasar por debajo del hilo y subo por los miyukis. Cuando llegue al extremo y ya no haya forma de pasar por debajo del hilo, lo que hago es coger los 2 miyukis de color café y pasar la aguja por debajo del hilo anterior, ¿sí? De los que acabé de hacer, por debajo del hilo de la fila anterior y me devuelvo por dentro de los miyukis. Ya entonces llevamos un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. Van verificando. Vamos entonces a hacer ya la ampliación hasta 6 y 7. ¿Listo? Entonces hagamos la de 6. Empezamos la fila con 4 miyukis cafés para empezar a hacer la ampliación. Meto la aguja debajo
del primer hilo que está sujetando a los miyukis de abajo, subo por dentro de los miyukis. Y así continúo hasta el extremo y a 2 miyukis café, siempre pasando por debajo del hilo y subiendo por dentro del miyuki. Por debajo de este último hilo y subiendo por el miyuki, y al final, que ya no hay hilo, por debajo. Entonces voy a pasar la aguja por debajo del anterior hilo que acabé de tejer. Lo paso entonces por debajo del anterior y subo por dentro de los miyukis. Continúo entonces la ampliación hasta que obtenga una totalidad de 7. Empiezo nuevamente en filo 4, voy a empezar otra fila. Empiezo metiendo la aguja por debajo del primer hilo y subo por dentro de los miyukis. Listo. Así continúo entonces cogiendo 2 miyukis cafés de color café y continúo hasta el final, metiendo siempre la aguja por debajo del hilo que sujeta los miyukis de abajo y subiendo por dentro de los miyukis. Aquí el último, entonces por debajo del hilo, subiendo por los miyukis. Y finalmente, para completar 7, como ya no hay hilo acá al lado, entonces voy a meter la aguja por debajo del anterior, también por debajo de el hilo anterior, y subo por los miyukis. Listo. En este momento hemos hecho todo el esquema que vemos en esta parte. Vamos en un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que deben contar ustedes ahí. Que lleguen un total de 7. Listo. Vamos entonces, voy a mover aquí mi esquema donde les señalé los pasos. Vamos entonces ya a iniciar con otros colores, con el color dorado y el color salmón. Listo. Vamos entonces a coger 2 dorados
y 2 de color salmón. Acá miren que la totalidad que nos debe quedar en fila son 10. Listo, teníamos 7, terminamos con 7 y tenemos que ampliarlo hasta 10. Donde ustedes ven aquí unas flechas con unos números, quiere decir que ahí vamos a hacer esas ampliaciones. Listo, yo les iré indicando. Entonces, iniciemos con 2 doradas y 2 salmones. Listo. Vamos a meter la aguja por debajo, siempre iniciamos así la ampliación, por debajo del hilo que sujeta los miyukis de abajo. Listo. Y meto la aguja por los dos de color, por dentro de los 2 miyukis de color salmón. Listo. Hicimos estos 2. Vamos a hacer el tercero. Cogemos 2 dorados, 2 miyukis de color dorado. Los metemos por debajo del hilo que sujeta los miyukis de abajo y subimos por dentro de los miyukis dorados. Listo, ya vamos acá en 3. Esta cuarta, entonces cojo 2 de color salmón. Como yo necesito introducir entonces acá más filas para que me quede un total de 10, entonces en el cuarto paso, cuando voy a introducir la cuarta fila, voy a meter entonces mi aguja por debajo del hilo de los dorados, ¿sí? Por debajo del hilo de los dorados, del anterior que es de color dorado. Lo vamos a meter por debajo del hilo de los miyukis dorados y vamos a subir por dentro de los miyukis color salmón, ¿sí? Miren que yo no toqué el hilo que había al lado, sino que metí mi aguja, fue por debajo nuevamente de esta fila dorada, ¿sí? Lo metí por debajo del hilo de la fila dorada. Continuamos entonces con el quinto, este color dorado. Y ese sí lo vamos a meter por debajo del hilo que teníamos inmediatamente al lado del color salmón. Y subimos por dentro del color dorado. Listo. Vamos a hacer la cesta con color 2 de color salmón. La vamos a meter por debajo del hilo. Miren que aquí la metí por debajo del hilo que sigue. Y vamos a subir por dentro de los miyukis color salmón. Acá, como observan, entonces la séptima es otra que vamos a agregar. Cada que vean la flecha y la posición donde vamos a agregar, ahí cogemos 2 doradas, como nos indica la imagen. Cada que vamos a agregar uno nuevo, ese lo vamos a agregar metiendo la aguja por debajo del hilo de color salmón. En este caso, por debajo del hilo del color salmón o de la fila anterior. Miren, lo metí por debajo, acá, de esta fila color salmón. O sea que se utiliza el mismo hilo de la fila anterior y se sube por dentro de los miyukis dorados. Listo, miren que de hecho queda como un poquito levantadito porque está sujetado a la fila anterior para de esta forma poder agregar. Seguimos con 2 de color salmón y ese sí lo vamos entonces a meter. Ustedes tienen que observar que acá abajo, cuando uno lo levanta así un poquito, acá abajo está el hilo. Por debajo de ese hilo vamos a meter la aguja y subimos por dentro
de los miyukis color salmón. Listo. Miren que ustedes van notando que se les va como entorchando un poquito. Y es porque vamos a empezar cada vez más a agregar. Continuamos con 2 color dorado. Y la vamos a meter por debajo del hilo que me queda, por debajo del hilo, y subimos por dentro de los miyukis color dorado. Miren cómo va quedando. Finalmente cojo 2 de color salmón y lo voy a meter la aguja por debajo del hilo de los dorados anteriores, por debajo de ese hilo de los miyukis dorados anteriormente tejidos, y subimos por dentro del miyuki color salmón. ¿Sí? Cada que termine una fila, verifiquen que tienen la totalidad. En este caso nos debe dar 10. ¿Sí? Si ustedes observan acá, contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ya vimos que introdujimos en el 4 y en el 7, fue donde empezamos a hacer ahí las ampliaciones. Miren cómo me va quedando. Vamos a correr aquí el esquema. Entonces en este esquema ya vamos a continuar con todos color salmón. En la posición 4, 7 y 11 es donde vamos a ampliar el tejido. Listo. Comencemos entonces nuevamente la fila. Para comenzar la fila, aquí son 4 de color salmón. 4 de color salmón. Entonces meto el hilo por debajo, miren la aguja, por debajo del primer hilo. Lo meto por debajo del primer hilo. Aquí lo voy a apretar. Y subo por estos miyukis color salmón. Listo. Ya tengo entonces los 2 primeros, 1 y 2. Vamos a meter el tercero. Entonces cojo ya, a partir de acá ya cojo 2 miyukis color salmón. Lo voy a meter por debajo, ¿sí?, del hilo. Miren que es por debajo del hilo que me sujeta los miyukis de abajo. Ahí llevo una totalidad entonces, 1, 2, 3. Llevo 3. Me dicen que el cuarto es el que voy a entonces agregar. Entonces meto 2 miyukis color salmón y vamos entonces a agregarlo. ¿Cómo lo vamos a agregar? Vamos a meter la aguja por debajo. Miren acá. Por debajo del hilo de los anteriores miyukis color salmón que acabé de tejer. Es por debajo del hilo, por debajo del hilo, acá, por debajo del hilo de los miyukis anteriores, y subo nuevamente con mi aguja por dentro de los miyukis. Entonces acuérdense que las posiciones que les estoy diciendo acá es porque van por debajo del hilo del anterior que acabé de tejer. Listo. Tanto que queda, si ustedes lo levantan, queda como un poquito sueltico porque está sujetado a la fila anterior, no al hilo que continúa. Miren que no está pegado al hilo que continúa. Cojo nuevamente 2 de color salmón y ese sí lo voy a meter por debajo del hilo que continúa.
Listo, ya vamos en la quinta posición, la quinta fila. Vuelvo y cojo 2, voy para la sexta, por debajo del hilo y subo por dentro de los miyukis. Nuevamente veo que en la séptima posición debo agregar otro. Entonces cojo 2 miyukis y como debo agregar otro, voy a pasar la aguja, como les dije, es por debajo del hilo de la anterior fila que acabé de tejer. ¿Sí? Es por debajo del hilo de la anterior fila. Y subo nuevamente por dentro de los miyukis. Observen que pasé fue por debajo del hilo de la anterior fila. Estamos en la séptima posición, en la séptima fila. Listo. Eso solo se hace donde indiqué los puntos. Luego ya paso por debajo en la octava posición, si es por debajo del hilo que continúa. Tienen que estar muy concentradas para que se lo metan por la posición que es y por debajo del hilo que es. Ya llevo 8. La novena también es por debajo del hilo. Y subo. La décima. También la meto por debajo del hilo. Y subo. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dicen que la 11 entonces es la que debo agregar, y para agregarla debo meter la aguja por debajo del hilo de la fila anterior, o sea, la fila 10, por debajo del hilo de la fila 10 de la anterior. Se mete por la misma parte y sube por dentro de los miyukis. Cojo otras 2. Aquí paso por debajo del hilo y subo por los miyukis. Otras 2. Paso por debajo del hilo, subo por dentro de los miyukis. Y finalmente, para agregarla del extremo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la fila 13, y subo por dentro de los miyukis. Entonces acá, según nuestro esquema, nos debe dar un total de 14. Ustedes tienen que verificar antes de continuar su tejido para que observen que no les haya faltado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo, para un total de 14. Cada vez se nos va a ir como entorchando más, por lo que estamos formando un abanico. Listo, y estamos haciendo ampliaciones. Continuamos entonces en el esquema de acá. Continuamos. Vemos aquí intercaladas de a 2 salmón y 2 turquesas. Listo. Vamos a iniciar entonces con 4.
miyukis, 2 de color salmón y 2 de color turquesa. Cada que iniciamos, que es una ampliación, vamos a meter la aguja por debajo del primer hilo. Por debajo del primer hilo me devuelvo metiendo la aguja por los miyukis de color turquesa. Listo. Entonces dimos inicio en esta parte. Llevamos estas 4. Continuamos día 2. La tercera fila acá la vamos a hacer de color salmón. Entonces cogemos 2 de color salmón y la vamos a meter por debajo del hilo que continúa. Por debajo del hilo y subimos por dentro de los miyukis. Listo. Acá vemos entonces ya que me aparece una ampliación. Voy a ampliar la fila 4, se va a hacer con una ampliación. Entonces inserto 2 de color turquesa, 2 de color turquesa y voy a pasar entonces la aguja por debajo del hilo de la fila de color salmón o la anterior, la fila 3. Metí la aguja por debajo del hilo de color salmón, de los miyukis color salmón. Por acá debajo metí la aguja, ¿sí? Y subo por dentro de los miyukis color turquesa. Todos los que son ampliaciones siempre se va a pasar la aguja por debajo del hilo de la fila anteriormente tejida, ¿sí? Por eso aquí les estoy indicando las posiciones donde se va a realizar eso. En este caso vamos en la posición 4. Continuamos entonces con 2 de color salmón. La pasé por debajo del hilo, voy en la 5ª posición y la subí por dentro de los miyukis color salmón. La 6ª, 2 de color turquesa, la pasamos por debajo del hilo y subimos por dentro del color turquesa. Vamos en la 6ª posición. ¿Listo? Vamos acá. La 7ª posición, que es color turquesa, va a ser una ampliación. Entonces, como es una ampliación, voy a pasar por debajo. Miren la aguja acá. Por debajo del hilo del color turquesa, o sea, la fila anterior a la fila 6, y voy a subir por dentro de los miyukis color salmón. Listo. Miren que uno le hace así, queda levantadita. ¿Por qué? Porque está sujetada a la fila anterior, al color turquesa. Pasé la aguja por debajo del hilo de esa anterior. Vamos a coger 2 de color turquesa. Continuamos con la 8ª. Y ahí sí la voy a pasar entonces, miren acá, por debajo del hilo que continúa. Sí, miren que si ustedes le hacen así, ahí la observan. Ahí ven que sigue ese hilo. Por debajo, paso la aguja por debajo de ese hilo y subo por dentro de los miyukis de color turquesa. Continuamos entonces metiendo la aguja por debajo del hilo y subo
Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que en la 11 sigue la ampliación. Mientras tanto continuamos tejiendo por debajo de los hilos, haciendo la puntada ladrillo. Por debajo, cogí 2 de color turquesa, por debajo del hilo. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sigue la ampliación, la 11. Cogemos 2 de color turquesa, 2 de color salmón, perdón. 2 de color salmón, como vemos aquí en la foto. Y voy a pasar entonces la aguja por debajo, ¿sí?, del hilo del anterior, que es de color turquesa, y subo por dentro de los hilos de color salmón. Vamos para la 12, cogemos 2 de color turquesa y la vamos a meter por debajo del hilo y subimos. Nuevamente 2 de color salmón, la pasamos por debajo del hilo, esta sería la 13, y subimos por dentro de los miyukis. Aquí el 14 me indica que voy a hacer otra ampliación ahí, voy a agregar otra. Cojo 2 de color turquesa y lo voy a pasar por debajo del hilo del color salmón anterior o de la fila 13. Listo. Y subo por dentro de los miyukis turquesa. Continúo tejiendo por debajo, porque miren que este queda levantadito, entonces por debajo de ese hilo y subo. Ya termino de tejer hasta el final, porque miren que ya no hay más ampliaciones. Hasta el final termino tejiendo ya por debajo del hilo. Cojo 2 de color turquesa. Acuérdense que este va un color turquesa, un color salmón en esta parte. Por debajo del hilo y subo por dentro de los miyukis. Aquí, para finalizar, entonces meto la aguja por debajo, miren, por debajo del hilo de los miyukis salmón que se tejieron anteriormente, y subo por los miyukis color turquesa. Listo. Observen cómo nos va quedando. Acá tienen que mirar que tengan un total de 19. Bueno, entonces en este punto debemos verificar que la totalidad sea 19. Entonces contemos antes de continuar, por acá que puedan observar mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos entonces 19. Ustedes cuentan allá también que tengan 19. Bueno, para continuar entonces, voy a mover por acá mi esquema. Vamos a continuar con una totalidad de 24. Vamos a hacerlas todas de color turquesa. Vamos a iniciar la fila con 4 de color turquesa. 4 miyukis de color turquesa. Voy a meter la aguja por debajo del primer hilo, por debajo del primer hilo, para iniciar cualquier fila. Y subimos por dentro
de los miyukis turquesa. ¿Listo? Continuamos entonces ya día 2. Y donde vemos las flechas con las posiciones es que vamos a agregar filas para que nos dé un total de 24. Continuamos la 3 por debajo, metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de los miyukis color turquesa. Acá observamos que vamos a hacer la primera fila que vamos a ampliar, entonces metemos 2 de color turquesa, enfilamos 2 y entonces acá en esta posición vamos a meter la aguja por debajo del hilo de los turquesa que enfilamos anteriormente. Miren que la metimos por debajo del hilo de la fila 3, por debajo del hilo de la fila del anterior. ¿Comprendido? Tanto que nos quedan así levantaditos. Ustedes notan que quedan como levantados. ¿Sí? Observen. Continuamos con la 5. Entonces la 5 enfilamos 2 de color turquesa en la posición 5 y ahí sí metemos la aguja debajo de ese hilo. Miren que ahí muevo para que vean que está debajo del hilo que continúa. Y subimos por dentro de los miyukis. Así lo vamos a hacer hasta llegar a la posición final. Solamente que en estos vamos a insertar nueva fila. Otros 2 para hacer la sexta. Miren acá, por debajo del hilo. Para la séptima, entonces inserto 2. Observamos que esta figura acá. Entonces lo vamos a pasar la aguja por debajo del hilo de la fila anterior o de la sexta, por debajo del hilo del anterior. Cuando vean esas posiciones que dejé marcada en el esquema, es porque vamos a pasar la aguja por debajo del hilo de la fila anterior que se ha tejido. Continuamos. 8. Nueve. En la décima entonces vamos a pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior. Y así continuamos hasta el final. Aquí ya lo voy a hacer más rapidito. La que continúa es por debajo del hilo. Todas estas son por debajo del hilo. Aquí ya voy para la posición 15. Esta entonces, para insertar la 15, que está marcada acá en el esquema, va a ser por debajo del hilo de la fila anterior. Por debajo del hilo del anterior. Solo los números que ven marcados en los esquemas son los que van por debajo del hilo de la anterior fila que ustedes hayan tejido. De resto, los que no estén marcados se van por debajo del hilo
inmediatamente que le sigue. Por debajo del hilo. Miren que ya se va entorchando, ya como un abanico. Es un diseño muy bonito y fácil de hacer. Si tienen dudas pueden ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Llevamos 18. Y aquí todo el resto de esquema lo puedo hacer por debajo del hilo, porque ya observen que ya no hay flechas para adicionar nada. Este nos tiene que dar un total de 24. Aquí ya voy a meter la aguja por debajo del último. Y finalmente el extremo. Como ya no hay hilo, entonces lo meto por debajo del hilo del anterior. Listo. Ustedes cuentan y acá les tiene que dar una totalidad de 24 al contar en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a continuar entonces nuestro tejido para una totalidad de 29, donde solo adicionamos en la posición 4, 7, 11 y 18. Ustedes me dirán, ¿tiene que ser obligatoriamente esas posiciones? No, durante el tejido se debe adicionar en 4 posiciones diferentes, ¿sí? Tiene que quedar 4. Si lo hacen en otro número, no importa, con tal de que sean 4, para que la totalidad les dé 29. Aquí entonces ya vamos a empezar con 2 turquesas y 2 fucsias. 2 de color turquesa y 2 de color fucsia. ¿Sí? Observen. Para iniciar, siempre comienzo por debajo del primer hilo que sujeta los miyukis de abajo y subo por los miyukis color fucsia. Listo. Nuevamente por debajo del hilo y subo por dentro de los miyukis. Acá sigue la posición 4. Entonces para la posición 4 vemos que se va a añadir, se cogen 2 de color fucsia, 2 de color fucsia. Como es para añadir, se va a meter es por debajo, miren acá, del hilo anterior o del color turquesa, por debajo del hilo anterior o color turquesa. Y subo por dentro de los miyukis color fucsia. Miren que me queda, como les muestro, me queda levantadito, porque estás por debajo del anterior, del hilo anterior que tejí. Luego cojo 2 de color turquesa y lo voy a meter por debajo. Entonces observen acá, mire que lo corro por debajo de ese hilo que continúa. Acá ya voy en la fila 5.
luego 2 fucsias, 6, nuevamente les voy a enseñar acá, voy a añadir las 7, 2 turquesas, entonces lo voy a meter por debajo del hilo de los miyukis color fucsia que fueron los tejidos anteriormente, es por debajo del hilo del anterior y subo por dentro del miyuki turquesa. Continuamos entonces así hasta el final, añadiendo siempre como les enseñé, ya sería añadiendo en la posición 11 y 18, y el resto que no están indicados en la flecha se hace por debajo del hilo. En la posición 11 y 18 se hacen por debajo del hilo del anterior, ¿sí? Por debajo del hilo del anterior. Todos los que no estén indicados son por debajo del hilo. Y los que se los coloque acá con la flecha, entonces va a ser por debajo del hilo del anteriormente tejido. Entonces continúen tejiendo y contando hasta que tengan un total de 29. Que lo que cuenten acá arriba sea 29. Bueno, entonces acá ya podemos observar que tenemos una totalidad de 29. Como vemos acá. Vamos a continuar entonces en el esquema hasta obtener una totalidad de 34. Vamos a comenzar enfilando 4 miyukis color fucsia. Miren que aquí ya lo vamos a hacer todo de color fucsia. Entonces cogemos 4 miyukis color fucsia. Lo vamos a pasar por debajo del primer hilo, por debajo del primer hilo que une los miyukis de abajo. Listo. Luego vamos a seguir enfilando de a 2 y donde observamos las flechas en la posición 4, 8, 13 y 20 es donde vamos a agregar nuevas filas. Entonces acá vamos para la tercera por debajo del hilo y subo por dentro de los miyukis. Observen que aquí dice que en la cuarta voy a agregar. Entonces, como voy a agregar, voy a pasar mi aguja por debajo del hilo del anterior. Lo paso por debajo del hilo de los fucsia anteriores que tejí. Listo. Continuamos otros 2 color fucsia y ahí miren como este queda levantadito, lo voy a meter por debajo del hilo que continúa. Ya voy en la quinta. Vamos para la sexta. Por debajo, meto la aguja por debajo del hilo. Listo. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfilo otros 2 de color fucsia. La paso por debajo del hilo. Subo por dentro de los miyukis. La octava observamos
que es para ampliar. Entonces meto la aguja por debajo del hilo de la anterior fila que tejimos y subo por dentro de los miyukis. Continuamos entonces así hasta llegar al extremo. Recuerden que ampliamos en la posición 13 y ampliamos en la posición 20. De resto todo se hace colocando la aguja por debajo del hilo que está tejiendo los miyukis de abajo. Una vez ya hayamos contado la parte de arriba, para observar que tenga un total de 34. Observen acá, para que tenga todos los fucsias hacia arriba, un total de 34. Vamos entonces a pasar ya a la puntada final, donde le vamos a dar un toque con dorados en la parte de arriba. Entonces vamos a enfilar de la siguiente manera: 2 fucsias, 1 color dorado y luego 2 fucsias. Ya les voy a mostrar así: 2 fucsias, luego dorado y luego 2 fucsias. Y vamos entonces a iniciar metiendo la aguja por debajo del primer hilo y luego me devuelvo metiendo la aguja solo por los 2 fucsias. El dorado me va quedando acostadito. Observen. Listo. Luego vamos a continuar cogiendo una dorada y 2 de color fucsia. Uno dorado y 2 de color fucsia. Y lo vamos a meter por debajo del hilo. Y vamos a subir metiendo la aguja solo por los 2 fucsias. ¿Comprendido? Nuevamente lo hago. Cojo uno dorado y 2 miyukis color fucsia. Y voy a meter la aguja por debajo del hilo. Y me devuelvo subiendo solamente por los de color fucsia. Nuevamente uno dorado y 2 miyukis color fucsia. Y me voy y meto mi aguja por debajo del hilo, por debajo del hilo, y subo con la aguja solo por los miyukis color fucsia. Y este proceso lo voy a repetir hasta llegar al extremo, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo. Hago esto entonces hasta llegar al extremo. Continuemos entonces tejiendo. Bueno, una vez que ya tenemos toda la parte dorada que acabamos de realizar, entonces vamos a rematar los hilos para poder colocarle el lindo herraje. Entonces, para rematar, a mí siempre me gusta dar varias vueltas por los miyukis antes de cortar, y de esta forma mi tejido va a quedar mucho más fino, resistente, y que no se me vaya a desbaratar. Listo, entonces vayan pasando la aguja por dentro de varios miyukis.
siempre escondiendo bien el hilo. Recuerden que este tipo de diseño también lo pueden hacer perfectamente con cualquier mostacilla o alorio, ¿sí? Son los mismos pasos. Lo que cambia es que al hacer el tejido con mostacilla queda un poco más grande. Recuerden que es que el Miyuki tiene una forma más cilíndrica, mientras que la mostacilla es más redonda. Entonces acá le voy a dar mi última vueltecita para poder cortar y rematar el hilo. Listo. Recuerden con mucho cuidado a la hora de quemar para que no vayan a dañar los tejidos. Listo. Ahora nos falta rematar acá la parte de abajo. Esta parte de abajo le voy a agregar, voy a ensartarla nuevamente y le voy a agregar otro Miyuki de color café para poder pegar la argolla para el herraje que le voy a colocar. Entonces voy a coger un Miyuki color café, lo paso por dentro de los Miyukis de forma tal que me quede en posición acostadita acá. ¿Sí? Y le voy a dar otra vueltecita también para poder rematar también este hilo. Me voy a ir por todo el extremo del tejido para llevarlo a la parte de arriba y así poder rematarlo correctamente. Y acá en la parte de arriba me gusta dar una vueltecita para así poder ya cortar y quemar. Listo. Acá entonces cortamos nuestro hilo, quemamos con mucho cuidado y ya tenemos terminado nuestro abanico. Vamos a pegar ahora entonces con la ayuda de las pinzas. Vamos a pegar una argolla que le sirva al Miyuki. Es una argolla delgada. La paso, miren acá, con ayuda de las pinzas. La cierro correctamente, que me quede bien cerradita. Recuerden que hay que trabajar con mucho cuidado con los Miyukis porque eso es un cristal y se pueden quebrar fácilmente. Ahora cojo mi herraje, ya el herraje según la preferencia de ustedes, el que ustedes logren conseguir o el que ustedes quieran. Miren el herraje por detrás. Con la
ayuda de la pinza ya lo cierro y entonces acá voy a correr ya mi esquema. Les muestro cómo quedan entonces el diseño de estos hermosos aretes. Ya ustedes pueden hacer diferentes combinaciones o hacerlo en diferentes capas también. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para que estén pendientes de nuevos videotutoriales. Este en particular es bastante escaso en la red y espero que lo hayan entendido. En la descripción les dejo la lista de materiales y además les dejo el link donde pueden encontrar el esquema que yo misma fabriqué y utilicé. Muchas gracias.